nombre es Marco Antonio. Mi nombre es Selene Figueroa Arenas, soy maestra de inglés. Mi nombre es Carla Fatme Córdoba Sánchez. Coraje cada vez que lo veo en la calle. Y estoy aquí por una cuestión de denuncia que nosotros sentimos es responsabilidad para que no sigan sucediendo casos como los que nos sucedieron a nosotros. Se me hace fundamental que alcemos la voz, que no nos quedemos callados. Soy mamá de Julieta y estoy aquí por un caso de abuso sexual en el Colegio Montessori de la Jusco. Carlos Erdman Carrillo es esposo de Marta Aurora García, economistas, los dos. Ella fue la primera que se decidió poner esta escuela. Eran las únicas dos personas guías en toda la escuela. Ellos fundaron la Escuela Montessori de la Jusco en el año de 1985. Es un colegio Montessori que ya tiene una trayectoria de 25 años, bueno, que traía, yo espero que hasta ahí termine. Yo fui la primera alumna, no duré muchos años ahí. Sé que posteriormente entraron más niños, continuó el colegio y él se incorpora. Carlos, que es el guía, era el que entrevistaba a los papás cuando uno iba a pedir informes. Él era el que personalmente daba la información. El martes 21 de octubre de 2014, mi mamá me comenta que una persona que trabajaba en la escuela de apoyo le dijo que había visto a mi hija sentada en las piernas de Carlos Erdman Carrillo, que era el guía y el director académico y administrativo del Colegio Montessori de la Jusco. Y al siguiente día fui con mi esposo y mi mamá a hablar con Carlos y con Marta Aurora. Su esposa, Marta Aurora García, nos recibió y nos preguntó qué teníamos, cómo nos sentíamos. Yo respondí que estaba muy enojada. Mi esposo dijo que él estaba sin palabras, que no podía decir nada, y mi mamá dijo que decepcionada, ya que nosotros conocíamos a estas personas desde que inició el colegio. Yo fui la primera alumna de ese colegio Montessori de la Jusco y Marta Aurora García fue mi guía. Llegó Carlos, entró al salón donde nos reunimos. Carlos le dijo a Sebastián que sé que tienes ganas de golpearme, ¿no? de insultarme, y sí, acepto que fue una debilidad, fue un momento que tuve respecto a Julieta, pero ella también tuvo la culpa. Entonces, cuando él dijo esas palabras, yo me alteré muchísimo. Le dije que no volviera a repetir eso, que cómo se podía atrever a decir que mi hija había tenido algo que ver. Marta Aurora estaba totalmente informada de la situación, lo defendió. Carlos me dijo que él se iba a retirar del colegio, dejando la administración de la escuela, y que yo dejara a mi hija ahí, ¿no? Que adulando mucho, hizo muchísimas adulaciones durante esas reuniones a mi hija. Se lo comenté a otras mamás y bueno, se fue haciendo la cadenita hasta que se enteraron todos los papás de la escuela. Yo y mi esposo estábamos con los niños cuando recibimos una llamada. Me comenta que había un caso de abuso sexual dentro de la escuela. A mí me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Mi corazón empezó dije, y pues luego empecé como a imaginar en quién podría ser, ¿no? Y le digo, ¿por parte de quién? Y ya me dice, pues por parte de Carlos, o sea, el guía, ¿no? Hubo comportamientos de Julieta, pero yo nunca lo atribuí a algo así. Y cada vez que Julieta tenía un comportamiento raro, yo se lo decía a Carlos. Y él aprovechó estos acontecimientos familiares difíciles que teníamos en casa cuando había algún problema, pues, para focalizar qué niñas eran las que eran víctimas o podían ser sus víctimas. En este caso mi hija presentaba todos los síntomas. La niña me comenta llorando, que sí, efectivamente la había tocado. Me contó que el maestro, su guía, Carlos, durante la exposición de sus trabajos,
él abusaba en forma manual sexualmente de la niña. Me decía que le tocaba sus pechos, que le tocaba sus genitales, que ella muchas veces intentó rechazarlo y es cuando él se molestaba. Me dijo con señas en dónde la tocaba, me enseñó sus pechos y sus genitales. Y hubo una temporada cuando vi que Lucía empezó a tener como que una baja en su autoestima y en su nivel académico. O sea, la base de la educación Montessori es que el niño aprenda a su ritmo, ¿no? Y con base a sus necesidades. Los castigos y premiar a los niños, o sea, está completamente fuera, ¿no? Dentro de la metodología. O sea, si un niño hace algo bien, no se debe de premiar, ¿no? Y mucho menos castigar si un niño hace algo malo, ¿no? Las tareas excesivas, pues jamás, ¿no? Incluso yo, que no estaba formada como guía Montessori, que era completamente ajena a este método, fue lo primero que me dijeron, ¿no? O sea, aquí no se deja tarea, ¿no? Y entonces cuando nosotros vimos que la tarea empezó a incrementar, pues dijimos, bueno, pues yo creo que porque ya está en 4º año, ¿no? Quiero pensar que pues es eso. Precisamente la educación no seguía con este método, ¿no? Entonces, que repetir, hacer planas y llenar hojas de libros hasta el cansancio, no, eso no se hace. Entonces ya nos enteramos también que cuando las niñas no se querían dejar, decía, pues ya no te quiero y te voy a dejar más tarea, ¿no? Y cuando ella no se dejaba, él les empezaba a dejar muchísima tarea de una guía que tenían, cosa que se nos empezó a hacer súper raro a los papás y hasta nos llamábamos por teléfono porque era como, oye, les dejaron muchísima tarea, esto no era así, ¿no? Pero bueno, no lo vimos como tan descabellado. Si nosotros hubiéramos sabido desde ese momento que cuando más tarea había es cuando había sucedido algo, entonces ya empezamos nosotros como a concordar, ¿no? con el cambio de actitud del profesor, con el cambio de actitud de los niños, ¿no? O de las niñas en este caso. Nosotros tuvimos la junta el día 29 a las 9:30 de la mañana aproximadamente en el colegio, en uno de los salones del colegio. Llegamos todos los papás, empezamos a exponerle a la persona esta. Fue una reunión muy intensa, bien complicada. Obviamente uno pues nunca se imagina que te va a llegar a pasar esto, ¿no? Marta Aurora no mostró un semblante de indignación, de preocupación por el caso de las niñas. No hubo empatía, ni siquiera un apoyo, ya no económico, ni como mamá, ni como mujer, ni como guía. Eso me preocupó muchísimo, me decepcionó. Y en este momento reciente, algo sucedió con Carlos que yo no tengo idea de dónde vino, cómo sucedió, cómo se presentó semejante debilidad, semejante falta de poner límites claros. Pero en este momento reciente vino una baja que él mismo, a través mío, envía un punto de reconocer absolutamente que permitió que las niñas o los niños, también los niños, lo buscaran físicamente al punto de que él se atrevió a tocar, ¿no? Él acepta, por eso ya está en tratamiento, lo acepta, lo reconoce y no sabe cómo dar explicación porque él mismo no lo entiende. Él no está diciendo no está retirándose para decir yo no fui, al contrario. Y en la reunión se aborda el tema, ella misma reconoce también, ¿no? Nos comenta que según Carlos estaba arrepentido, como prácticamente tratando de convencernos para que no procediéramos de ninguna manera, ¿no? Incluso trataba de convencernos de que nos quedáramos en el colegio, ¿no? Que hiciéramos como si nada pasara y que Carlos ya no iba a estar al frente del colegio, ya no iba a estar con los niños. Obviamente nosotros no aceptamos la postura. Ella dijo que había sido un momento de debilidad de Carlos, o sea,
Sé que Carlos es una persona enferma, pero eso no justifica los actos que cometió con las niñas. El abuso sexual es un delito súper grave y es algo que él venía realizando desde mucho tiempo atrás, en complicidad con Marta Aurora. Y ella me decía, ¿no? Que me calmara, que no pasaba nada. Y entonces ella trataba de darme aliento para poder continuar, ¿no? Entonces siempre utilizando metáforas, ¿no? De que el mar y así, ¿no? Entonces en una de esas metáforas me empieza a decir, no, pues es que esto ya es un trabajo de muchos años, Elena, ¿no? O sea, el que yo esté ahorita así como si nada, es que es un trabajo emocional de muchos años. O sea, nosotros ya hemos pasado por situaciones así y lo hemos superado, cosa que lo vamos a volver a hacer, ¿no? Entonces, y cuando me dijo eso, yo supe claramente, ¿no? Que ella siempre supo, ¿no? Y que seguramente sabía de otros casos y que seguramente otros padres la habían enfrentado y que pues, ya habían salido. Entonces, por eso ellos estaban como sin nada. No sabía el protocolo que se tenía que seguir ante un caso de abuso sexual. En ese momento estaba en shock. Yo no tenía la verdad la idea de denunciar. No me importaba mi hija. O sea, hay infinidad de casos de abuso por abuso sexual que en la Procuraduría definitivamente es un circo, ¿no? El que se llenen la boca diciendo que la ciudad de México está a la vanguardia y que los derechos de los niños es lo que más interesa e importa porque son las nuevas generaciones, es una vil mentira, ¿no? Y una vil farsa, es un circo. Y tú te das cuenta perfectamente porque pues obviamente son 3 niñas. Fuimos a hacer declaraciones, fue a hacer la declaración de mi hija. La verdad no me gustó el trato en que me dieron las autoridades porque tomaron mi declaración. La verdad que no es una declaración fácil para uno ante esta situación. La persona que me tomó la declaración, en lugar de dirigirme en forma más pasiva, me interrogaba como si yo fuera la causante de como si yo fuera lo que yo hubiera causado todo este problema. Me trató como delincuente, me abordó de una manera muy nefasta, me interrogó varias veces la misma pregunta como si pensara que yo estaba mintiendo, ¿no? Fue una persona que me llamó la atención en varias ocasiones cuando me preguntaba algunos datos que yo no me acordaba, me hostigaba en cuanto a sus preguntas y la verdad me sentí muy intimidada. El área especializada en delitos sexuales no se les da la importancia que debería, sobre todo a las víctimas menores, a los niños. Creo que se debería de hacer una unidad especializada en niños y creo que también se debería de capacitar tanto a los policías judiciales como a todas las personas que tienen contacto con niños y en general con personas que han sido abusadas sexualmente, cierto criterio para tratarlas, cierto vocabulario, tener cierto comportamiento en general, porque la forma en que son tratadas las niñas no se me hizo el mejor. Es un tema muy delicado y es un tema difícil de tratar, y aunque creo que no se debe de maximizar el daño, creo que es importante tampoco minimizarlo. El que no se nos haga justicia les permiten que estas personas puedan seguir laborando, porque no estamos pidiendo más que justicia, más que se nos escuche, porque así como mi hija fue abusada, otras niñas también pueden ser abusadas, porque no nada más estamos protegiendo a mi hija ni a otras niñas, estamos protegiendo a muchos más niños, niñas. Pues quiero que sepan, no solamente él, sino todos, que como mamá, uno cuida a sus hijos, pensando en que los va a proteger y los pone en manos, escogiendo instituciones en las que confía. Y es importante que los padres vean qué tipo de escuela están dejando a sus hijos, pidan los requisitos necesarios, que la justicia sea pronto para que estas personas estén donde deben de estar y no estén lucrando con abusos sexuales de otros niños. Y saber identificarlo nosotros como papás
de cuando algo no está funcionando bien en el pequeño. Y sí me da temor el saber cuántos niños más no van a caer en manos de estas personas porque están enfermos, ganando la confianza de los padres, ganando la confianza de los niños. ¿Cuántos niños más no van a caer en sus manos hasta que las autoridades den la resolutiva? Es increíble. Los delincuentes no somos nosotros a estar buscando resolutivas. Los delincuentes son los que están afuera.